pero lo importante es que vayamos viendo el cine, ¿ya? Así que, bueno, hoy día nos convoca otro laboratorio, donde quiero mostrarles algo que es relativamente sencillo, eh, forma es bien útil para cuando queremos trabajar con operaciones un poco más complejas, que tienen que ver con el uso de tablas, ¿ya? Y secuencias. Ya les voy a explicar más o menos en qué consiste. Dejé el archivo arriba. Voy a compartir pantalla mientras. Eh, un segundo, creo que... Ahí sí. ¿Están viendo el PDF, no? Sí, sí, profe. Perfecto. Vamos viendo entonces el ejercicio relativamente sencillo, pero como les digo, vamos a trabajar con algún tipo de herramientas nuevas que no hayamos visto antes. Entonces, partamos por lo más básico, vamos viendo el enunciado. Esto dice, considero un departamento de urgencia, un DU, que tiene algunos datos sobre cómo algunos pacientes de distintas severidades son atendidos, ¿ya? O distintos niveles de urgencia, digamos. Específicamente existen 4 tipos de pacientes. Unos pacientes que les llamé pacientes de rutina o chequeo preventivo o algo que digamos que no es grave. Los pacientes moderados, estos son un 31%, estos son un 40%. Los severos y los urgentes, ¿ya? El tiempo de llegada, el tiempo entre llegadas de los pacientes, independiente de su tipo, puede ser modelado como una variable aleatoria exponencial con media de 4 minutos, ¿ya? Esto es genérico, es independiente, como dice ahí, del tipo de severidad que tenga el paciente, ¿ya? Sabemos que llegan cada 4 minutos en promedio, eh, y ahí vamos viendo que se va subdividiendo en los distintos tipos, ¿ya? El departamento de urgencia opera las 24 horas de cada día con la misma cantidad de personal en cada hora. ¿Ya? Obviamente el foco hoy día no está en modelar horarios ni hacer énfasis en el uso de los recursos, por lo tanto nos vamos a tomar ese supuesto para, digamos, para facilitar un poco las cosas. ¿Qué más? Dice, todos los pacientes luego de ingresar al DU visitan una estación de check-in. Luego, todos, menos los pacientes de tipo urgente, van hacia el área de registro. Luego de su registro, los pacientes van a la primera sala de examinación disponible. Después de que se realice la examinación, los pacientes de rutina se irán del DU, mientras que los otros continuarán con un tratamiento adicional. Todos los pacientes de tipo urgente se mantendrán en la sala de trauma hasta que sean estabilizados, para luego ir a una sala de tratamiento y posteriormente irse, ¿ya? Los minutos requeridos por cada paciente en los distintos procesos se muestran en la tabla 1, que es la que está acá. La vamos a ver a continuación, pero déjenme leerles este pequeño pedacito que está acá. En resumen, los pacientes según su tipo seguirán las siguientes secuencias dentro del DEU. Los pacientes de rutina pasan por un check-in, luego por un registro, sala de examinación y luego van a salir por lo que nosotros llamamos una salida normal, ¿ya? Salida de las personas que no son urgentes. Los moderados pasan también por el check-in, registro, sala de examinación y sala de tratamiento, ¿ya? Fíjense que el de rutina no pasa por una sala de tratamiento, ¿ya? Los severos son igual que los moderados, check-in, registro, examinación, tratamiento y salida normal. Y los urgentes, que son un poco más complejos, entran por un check-in, pasan a una sala de trauma, no pasan por un registro, obviamente son pacientes que vienen de tipo urgente, luego por una sala de tratamiento y luego por una salida de trauma. Y estos son los minutos asociados a cada uno de estos procesos según el tipo de paciente. Entonces, por ejemplo, para el check-in, estamos considerando que es un tiempo, digamos, determinístico, algo más o menos sencillo. Se me olvidó ponerlo acá, creo que lo puse aquí, sí, los minutos. Todo esto está en minutos, ¿ya? Entonces, el check-in para los pacientes de rutina son 2 minutos, igual para moderados, para los severos son de 1 minuto y para los urgentes son de 0,5 minutos, ¿ya? El registro es una variable aleatoria uniforme para los pacientes de rutina, con parámetros 3 y 7, lo mismo para los moderados, y para los severos también estamos asumiendo que hay un registro determinístico de 2 minutos, ¿no? Para la sala de examinación,
Para los 3 pacientes que lo utilizan, vemos que son variables aleatorias triangulares, pero cambian eso sí sus parámetros. 5, 10, 15, 10, 15, 20 y 15, 20, 25. Para la sala de tratamiento, la cual no utilizan los pacientes de rutina, fíjense que hay triangulares también y obviamente cambian los parámetros. Obviamente, mientras más urgente es el paciente, el tipo de paciente, obviamente esto se va aumentando un poco. Y finalmente la sala de trauma, que es la única, que el único que lo utiliza es el paciente urgente, es una triangular con esos parámetros. Cada una de las áreas, o estos procesos, vamos a hablar de áreas o procesos indistintamente, poseen una cierta capacidad de atención, ¿ya? Que se presenta en la tabla 2, ¿cierto? Entonces cada uno de estos procesos tiene una cierta capacidad para atender a una cierta cantidad de entidades al mismo tiempo, en la que está acá. Como les decía al comienzo, el foco de recursos ni en la representación tan realidad, por supuesto que es un poco más dinámico y hay una cierta cantidad de se me corta, ¿no? Sí, por unos minutos, profe, se le cortó. ¿Me escucho muy mal? Ah, chuta. A ver, denme un Ahora, segundito. Denme un ahora se segundito para cambiarme restableció, sí, profe, de red. por si acaso. Sí, me está saliendo una batería roja abajo. Denme 10 segundos. Perfecto, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Ya, perfecto. Perfecto, denme un segundo para poner nuevamente esto. No sé si están viendo, perdón, no sé si están viendo mi PDF. Ah, perdón, como que se me enredaron las ventanas. Ahí creo que deberían estar viéndolo, ¿no? Ya, perfecto. Ah, sí, no deberían haber dejado de verlo porque en realidad estoy compartiendo el PDF en la pantalla. Denme un segundo para compartir mi pantalla, porque me va a hacer un poco más cómodo las cosas. Eh, perfecto. Ya, ahora sí. Seguimos entonces. Cada uno de estos procesos, como veíamos, tiene una cierta capacidad. No sé si ya se lo alcanzaron a escuchar o me empecé a cortar antes. Ya, gracias, Fran. Ya, entonces cada uno de estos procesos tiene una cierta capacidad y lo relevante es lo que dice acá. Fíjense que es importante destacar que ciertos pacientes que son más importantes que otros, ya desde el punto de vista de la urgencia de su atención. Entonces, obviamente, como dice acá, por ejemplo, al departamento de urgencia no le gustaría invertir tiempo en tratar a un paciente que, no sé, que viene con un resfrío o con algo leve, antes que alguien que viene, por ejemplo, con ataque cardíaco, que serían los urgentes en este caso. Entonces, por lo tanto, cada uno de los procesos deberá priorizar la atención de pacientes según el siguiente orden. Los urgentes primero, luego los severos, los moderados y los que vienen por rutina. ¿Fijan? El departamento de urgencia necesita conocer cuál es la utilización de sus 5 procesos para 45 días. De esta manera, se sugiere que simule 25 réplicas de la operación del DU por 50 días, considerando un warm-up period de 5 días. ¿Ya? Entonces, obviamente, el departamento nos pide 45, pero como nosotros vamos a tener 5 días de warm-up period, lo vamos a tirar a 50. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Vamos viendo un poco de detalle. Vamos a partir con el modelo, con los objetos, que es medianamente sencillo, básico, pero la diferencia o lo complejo va a estar justamente en cómo hacemos ciertas configuraciones. No entiendo tu pregunta, Fabián. ¿Qué era en español lo último que dijo? ¿Qué te refieres?
termina. Ah, el Warm Up Period. El periodo de calentamiento. Recuerda que eso lo vimos hace algunas clases. El tiempo en el cual no rescatamos estadísticas para analizarlas. Eso lo vimos hace algunas clases. Entonces, vamos viendo. Antes de que se vuelva estable. Claro, es como el periodo transiente, donde las distribuciones de nuestras variables aleatorias de salida todavía no han convergido a la variable aleatoria real de alguna forma. Todavía no se parecen. Ahora, claro, yo les paso ese 5 días, obviamente no hay un análisis por detrás para determinar que son 5 días, pero obviamente es para empezar a ver cómo hacemos las configuraciones, ¿ya? Dentro de sí. Entonces, ¿cómo nos queda el modelo? El modelo, como les digo, es bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a extraer 4 entidades, una para cada tipo de paciente. Entonces, este se va a llamar paciente rutina, este va a ser moderado, este va a ser severo, este va a ser urgente. Ya vamos a ver por qué 4 y no solamente uno, ¿ya? Porque, como hemos conversado otras veces, perfectamente podría poner una sola entidad y luego subdividirla según algunos atributos, pero lo que vamos a hacer ahora es mantener 4 entidades distintas y como les digo, ya vamos a ver por qué. Sí me sacó estos nuevos monitos que son como, no sé, son como de juguete. Ese es como, no sé, un Elvis Presley, algo raro. Ese es como un nerd. Ese es como el de, no lo sé, Rick parece falso, pero en versión más flaco. Vamos a usar ese. Para diferenciarlo, vamos a pintarlos de distintos colores nomás, para solamente diferenciarlos en nuestro modelo. Obviamente, como desde lo más grave a lo más, a lo menos grave, ¿ya? Entonces, ahí los tenemos pintados según su nivel de gravedad, ¿ya? Está bueno. Entonces, vamos viendo. Tenemos nuestras entidades. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, tener un source, y en este source, que va a ser nuestra llegada, chuta, se me escapó ahí sí, van a llegar las 4 entidades. Ahora, vamos a tener 5 servidores, serían 2, 3, 4 y digamos 5 por aquí, que de alguna manera van a modelar nuestros procesos que hablábamos recién, ¿cierto? Y vamos a tener 2 salidas, una que va a ser nuestra salida normal y nuestra salida de trauma, ¿ya? Vamos a cambiar los nombres. Esta es la salida normal, esta es la salida trauma, que es por donde salen los pacientes urgentes. Esta va a ser el check-in, 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 ¿sí? Esta va a ser la sala trauma. Este es el registro. Nuestra sala de examinación. Examinación. Recuerden que no pueden haber tildes en los nombres. Y la sala de tratamiento. Tratamiento. Se me comí una M. Ahí sí. Sala de tratamiento. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Todos los pacientes entran y pasan por el check-in, ¿cierto? Todos. Sin embargo, hay algunos, en realidad más que algunos, hay uno que es el urgente que pasa por acá, directamente a la sala del trauma, ¿cierto? No pasa al registro, como todo el resto, ¿ya? Pero igual tenemos que tener ambos caminos habilitados. Del registro, todos van a pasar a la sala de examinación, ¿verdad? Y luego en la sala de examinación, recordemos que teníamos 2 posibilidades. Si es que es un paciente de rutina, simplemente se va hacia la salida normal, y si es que es un paciente severo o moderado, pasa a la sala de tratamiento, ¿cierto? Y luego, obviamente, ya sale a la... Perdón, no iba acá. Luego sale a la salida normal, ¿cierto? Y si no, a la salida de trauma, de los que vienen acá de las salas de trauma. Entonces, el urgente hace este camino: check-in, sala de trauma, sala de tratamiento y salida de trauma, ¿cierto? Lo importante es que, esto lo hice más o menos rápido, porque en realidad lo interesante de este ejercicio no es el modelo, obviamente es bastante sencillo, sino que las configuraciones que vamos a hacer. Pero lo importante es ya tener esto más o menos armado, y así es como lo tenemos, ¿cierto? Entonces, vamos viendo. ¿Por dónde partir? A ver, les voy a presentar
que creo que no lo habíamos visto con tanto detalle, salvo algunas, en parte del laboratorio escribimos algunas cosas con las tablas, pero vamos a ir a la pestaña Data, y en Data nos vamos a ir a la pestaña, digamos, Tables, que está acá. Y acá arriba vamos a poner Add Data Table, ¿sí? Agregar una tabla de datos. ¿Por qué? Porque les voy a comentar por qué, pero antes le vamos a cambiar el nombre acá a la derecha y le vamos a poner Patient Data, o data de pacientes, como ustedes quieran. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que tenemos muchas cosas que configurar. De partida, los tiempos de procesamiento, ¿cierto? Van a ser distintos para cada una de las entidades, ¿cierto? Que son las que están acá. Entonces, todos estos tiempos van a depender de cuál sea la entidad que está asociada, digamos, por la que está pasando por ese sector. Entonces, eso tenemos que hacerlo en una tabla. Es una opción, no necesariamente hay que hacer una tabla. Pero no solo eso es lo que tenemos que configurar, sino que tenemos que, además, definir cuáles van a ser los porcentajes de llegada de estas entidades. ¿Cuántos son de cada uno? Y por otra parte, tenemos que definir ciertas secuencias, ¿ya? Porque el personaje este de rutina, por ejemplo, hace este camino, ¿cierto? Va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y por acá. Listo. Pero no todos tienen el mismo camino, la misma secuencia, entonces tenemos que configurar eso de tal forma que, se respete, ¿ya? Déjenme ver algunos datos que están por acá. Ya, perfecto. Estoy viendo que... Ah, sí, ya, ahí sí. Perdón, pensé que me había faltado un dato, pero sí, están todos. Ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y esto es lo que les quiero enseñar hoy, que es lo más interesante. Fíjense que, no sé si se acuerdan de su curso de base de datos, pero de alguna forma, eh, nosotros tenemos ciertas entidades, y estas entidades de alguna forma pueden ser como, no sé si se acuerdan del concepto de primary key, como las llaves. Y de estas llaves, de esta entidad van a salir varias propiedades, ¿cierto? Que tenemos que de alguna manera ir incluyendo. Denme un segundo que se me cayó el cargador del computador. Pues sí, no, se me apagar ahí. Ya, ahora sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear esta tabla. Ya la tenemos creada. Entonces, fíjense que nos vamos a ir acá en Object Reference Property, y acá nos vamos a ir a la opción Entity, ¿ya? ¿Por qué Entity? Porque cuando nosotros utilizamos esa opción, se nos va a abrir una nueva columna que nos va a permitir agregar entidades. Entonces nosotros vamos a agregar todas nuestras entidades y al lado, de alguna forma, vamos a ir poniendo cada una de nuestras propiedades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de esta tabla, acá donde dice name, y le voy a poner patient type, o tipo paciente, como ustedes quieran, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a poner el de rutina, al moderado, al severo y al urgente, ¿ya? Ahí están todos nuestros pacientes. Perfecto. Con eso entonces ya tenemos nuestra columna de entidades. Por eso es importante que el tipo de esta columna fuera una propiedad de entidades, ¿cierto? Ahora, vamos a poner otra columna que va a ser la de prioridad. Entonces, como la prioridad, y acá hay varias formas de definirlo, ya esta no es la única, pero lo vamos a definir con un número, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, como son valores enteros, nos vamos acá arriba a Property y le ponemos integer, ¿cierto? Entero. Y a esta columna la vamos a llamar prioridad, ¿cierto? Priority. Ahí le voy a poner 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo utilizamos después ese dato, pero lo importante es definir las prioridades. ¿Ya? Podríamos haberlo hecho como 4, 3, 2, 1, da lo mismo, porque después cuando las utilicemos y las configuremos en algunos servidores, o en los servidores mejor dicho, vamos a darnos cuenta que en realidad da lo mismo. Prefiero dejarlo como 1, 2, 3, 4. Y la otra opción que vamos a configurar, o la otra columna, es este mix, de alguna forma, que es la proporción de entidades que se generan de cada tipo. Para eso entonces nos vamos a ir de nuevo a Property y nos vamos a ir a Real. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que el 40%
es de rutina, el 31 es moderado, el 24 es severo y el 5 es urgente. ¿Ya? Podría haber puesto 0.4, 0.31, 0.24 y 0.005, pero tienen que asegurarse que la suma sea 1 o 100, ¿cierto? Patient mix. Podría haber puesto también una columna de valores enteros, no necesariamente tienen que ser ceros reales, ¿ya? Pero si podemos trabajar con reales, trajimos con reales porque de repente pueden haber algunos decimales o algo que nos puedan molestar si tenemos si lo configuramos como entero. ¿Ya? Entonces lo dejamos como real. Perfecto. Con eso ya tenemos entonces nuestra proporción de llegadas, las prioridades de cada una de nuestras entidades y nuestras entidades, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de seguir configurando, porque todavía nos falta un poco, nos vamos a volver al Facility y dentro del Source vamos a configurar las llegadas. ¿Ya? Entonces, fíjense que por definición, recordemos que acá solamente viene una entidad. Y obviamente no es lo que nosotros necesitamos, porque nosotros necesitamos que lleguen las 4. Entonces, para hacer eso, si nos paramos aquí en Entity Type, a ver si puedo ver esto, fíjense que tengo la opción moderado, rutina, severo y urgente, que son nuestras 4 entidades, y tengo esta última que es patientData.patientType, ¿ya? Que es justamente la tabla llamada patientData y la columna patientType. Entonces, si nos volvemos a Data, nos vamos a la tabla patientData y nos vamos a la columna patientType, ahí están nuestras 4 entidades. ¿Se fijan? Entonces ya tenemos que la llegada, o mejor dicho, que este source va a generar a instancias de estas 4 entidades. Perfecto. Por otra parte, sabemos que el tiempo entre llegadas, como decía el enunciado, es exponencial con parámetro 4 minutos, ¿verdad? Perfecto. Bien, ahora, pregunta, ¿estará lista la configuración de las llegadas? ¿O hará algo que todavía hace falta? Lo que hicimos fue anclar los 4 tipos de pacientes, ¿cierto? Eso ya está ok. Y tenemos los tiempos entre llegadas ok. ¿Nos bastará con eso para lo que queremos hacer o habrá algo más que falta? Veamos, empecemos a correr esto y veamos qué pasa. Ya. Me tira justamente el error donde hace falta la propiedad que tenemos que configurar. Entonces, les adelanto que sí, que no estamos listos. ¿Por qué? Porque nosotros solamente relacionamos la tabla sobre la cual queremos que las entidades, digamos, solamente configuramos la tabla sobre la cual queríamos que se consideraran nuestras entidades. Pero en ninguna parte le hemos dicho cuál es la proporción en la que llegan estas entidades, ¿cierto? Eso, si bien está en la tabla, no lo hemos configurado. Entonces, para configurarlo, dentro del mismo source, en la opción Table Row Referencing, acá abajo, tenemos una que es Before Creating Entities y otra que es On Created Entities. Entonces, como lo que nosotros queremos hacer es decirle al source que considere la proporción en la que llegan las entidades cada vez que cree entidades, entonces nos vamos a ir al Before Creating Entities, ¿ya? Porque antes de que cree las entidades, yo quiero que considere o que tome en cuenta esa proporción. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Acá en Table Name, vamos a poner justamente Patient Data, que es nuestra tabla, el número de nuestra tabla, y en el número de la fila, vamos a poner la siguiente expresión. Fíjense, vamos a decir patient data, ¿cierto? La tabla. Dentro de la tabla nos vamos a ir a la columna patient mix, perfecto, punto. Y acá vamos a poner random row. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo aquí es, de alguna manera, vaya a la tabla patient data, vaya a la columna patient mix, y de la columna patient mix, elija la entidad asociada a la fila aleatoriamente. Perfecto. Entonces, me voy a Patient Data, me voy a Patient Mix, y acá tengo todos estos valores. La gracia de esto es que lo que está haciendo es, bueno, como tengo que elegir alguna de estas filas de manera aleatoria, lo que voy a hacer, digamos, esto es como lo que piensa así de manera interna, lo que voy a hacer es utilizar estos valores que están acá como la probabilidad de elegir esta fila.
Entonces, con un 40% de probabilidades, elijo esta fila. Con un 31% de probabilidades, elijo esta fila. Y así sucesivamente. Ahora, como esta columna la configuramos como una propiedad de entidad, recuerden que la habíamos sacado acá arriba donde dijimos que era entity en Object Reference Property, la gracia de eso es que sí de manera interna hace eso. Entonces, yo le dije, mira, guíate por esta columna para generar entidades, pero en realidad la entidad que quiero que generes es la entidad que está ubicada en una propiedad de entidad asociada en esta misma fila. ¿Se fijan? Entonces ahí me pasaría la rutina. ¿Ya? Esa es la clave acá. Y antes que se me olvide, vamos a seleccionar la primera columna, Patient Type, y la vamos a establecer como llave primaria. Set canvas key. Este no sé por qué apareció ahí. Bueno, a ver, ahí sí. Perfecto. Entonces cuando la definimos como key, como llave primaria, estamos diciendo que en realidad es como nuestra información primaria, de donde se extraen todos los otros atributos que todavía nos faltan por configurar. Perfecto, así que ahora sí debería correr. Ya. Y fíjense, ahí pasó un amarillo, lo vamos a apurar un poquito para ver si lo alcanzamos a ver. Eh, ya no, es muy rápido, así que no alcanzamos como a ver los colores, pero a lo mejor si le pongo aquí un breakpoint, cada vez que pase un gallo, lo paramos. Y ahí hay un amarillo. Ahí hay uno naranjo, acá viene otro amarillo. ¿Se fijan? Verde, amarillo. Y ahí ustedes pueden quedarse un rato mirándolo para ver si es que realmente a priori o visualmente detectan que se están respetando sus porcentajes, pero por ahora confíen en mí en que sí se está haciendo. ¿Eh? Entonces, perfecto. Tenemos nuestro modelo, tenemos las llegadas configuradas, estamos ok con eso. Pero ahora nos falta configurar varias cosas. Específicamente nos falta definir, porque acá, fíjense que yo hasta el momento no le he dicho nada de lo que pasa en esta zona. Entonces, puede entrar un paciente urgente, venir por acá, y en vez de pasar por acá, que es por donde está obligado a pasar, hasta el momento todavía puede irse por acá. ¿Se fijan? Y eso es incorrecto, porque no es parte de lo que queremos modelar. Entonces, lo que nos falta es justamente definir esas secuencias, ¿ya? Y esto es un poco más complejo eh, porque vamos a tener una secuencia distinta para cada entidad. Entonces no es tan directo como en otros laboratorios donde hemos trabajado con secuencias que definimos una única lista de secuencias y chao, sino que acá es un poco más complejo. Y lo otro es que tenemos que definir los tipos de tratamiento. ¿Se fijan? Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Vamos a poner la pestaña Data de nuevo. Y acá arriba vamos a agregar otra tabla. ¿Ya? Pero esta vez no va a ser solamente, digamos, una tabla como la de antes. Va a ser un poco distinta. Entonces vamos a poner acá a agregar otra tabla. Add table. Y no recuerdo si es que esto está... chuta. Sequence table, acá tenemos la propiedad sequence table. Entonces, con nuestra nueva tabla, que antes de seguir la voy a renombrar, le voy a poner, no sé, tratamientos. En nuestra primera columna vamos a definir cuáles son las secuencias, ¿ya? Para los distintos tipos de entidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, antes de configurar las secuencias, vamos a tener otra columna, que es la que puse acá, con un foreign key property. ¿Por qué? Porque fíjense que, voy a ver si lo puedo dibujar. Nosotros tenemos que nuestro paciente severo, tiene una cierta lógica, que es la que está acá. Check-in, registro, examinación, tratamiento sería normal. Check-in, registro, ¿qué dijimos? Check-in, registro, examinación, tratamiento y la salida, ¿cierto? Esta es una vez. Entonces, nosotros tenemos que decirle que esa entidad severo tiene esta secuencia. Pero esta entidad severo
recuerden que la referenciamos hace un ratito con una llave primaria, ¿ya? Se supone que eso es una llave. No parece mucho una llave, pero bueno. Entonces, la gracia de eso es que estamos diciendo, mira, tú, como paciente severo, que eres una columna primaria, una llave primaria, vas a tener muchas propiedades, ¿ya? Dentro de ellas una prioridad y un mix, ¿cierto? Una probabilidad de llegada. Pero además vas a tener todo lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Que va a estar de alguna manera referenciado a este foreign key. Si yo abro aquí esta opción, eh, bueno, primero tengo que configurar esta, pero de alguna forma, ¿por qué no me deja? Claro. Ya sé por qué. Creo que ya sé por qué. Ya, sí. Sí, porque antes había agregado una tabla, pero en realidad tenía que agregar una tabla de secuencia. Se me pasó. Lo vamos a remover, pero no importa, porque no habíamos alcanzado a hacer nada todavía. Le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner secuencia o tratamientos. Perfecto. Y ahora sí. Entonces, partamos con el primero. ¿Ya? Vamos a partir primero con la secuencia y después vamos a definir las llaves, la foreign key o la llave foránea. La primera secuencia, que va a ser para la entidad de rutina, va a ser la siguiente. Fíjense, antes de hacerla, que nos salen como muchos inputs y outputs y muchas cosas, ¿cierto? Entonces, para que no quede tan enredado, vamos a hacer un pequeño ajuste, ¿ya? Nos vamos a ir acá a la secuencia, y acá donde dice accepts any node, le vamos a poner false, ¿ya? Cuando solo le ponemos false, fíjense que ahora solamente me aparecen los nombres de los servidores. Y esto tiene mucho sentido, porque al final, si yo me quiero ir por ejemplo, no sé, al registro, para llegar al registro, yo tengo que en algún punto pasar por el input, ¿ya? Entonces lo que está haciendo esto de alguna forma es llevarme directamente al input del registro. Eso nos ayuda, digamos, un poco a reducir esta lista para que no sea tan extensa, pero no está haciendo nada extra, digamos. O sea, podríamos haber no configurado eso y hubiera sido lo mismo, solo que hubiera sido un poquito más tedioso encontrar los valores acá en la tabla, en la lista. Entonces, partimos con el check-in, ¿cierto? Luego nos vamos al registro, luego nos vamos a la... Déjenme recordar. Check-in, registro, examinación y salida normal. Check-in, registro, sala de examinación y salida normal. ¿Dónde está? Salida normal. Esa es la secuencia para nuestra entidad de rutina, ¿ya? Entonces, ahora sí, antes de seguir con todo el resto, voy a poner la llave de foránea. Y fíjense que obviamente salen muchos errores porque no he puesto ningún valor. Pero aquí lo que voy a hacer es... ¿por qué no me aparece? Ya. Fíjense, si yo trato de abrir acá, no sé si escuchan mi mouse, pero estoy tratando de abrir acá esta pestañita para poder poner la entidad de rutina, pero no puedo. ¿Por qué? Porque esta es una propiedad, digamos, referenciada o que en realidad pertenece a una llave foránea, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es decirle, mira, como tú eres una llave foránea, lo que estoy haciendo es como copiando alguna llave primaria. Y esa llave primaria es la que teníamos acá, patient type. Entonces, para poder ver los valores de esta columna, en esta propiedad acá, lo que hacemos es lo siguiente. Nos vamos ahí sí, seleccionamos la columna, Table Reference, que está acá, y acá en Table Key vamos a poner lo siguiente, patientData.patientType, que esa es justamente la columna que habíamos definido como llave primaria hace un momento. ¿Se fijan? Y ahora sí, me aparecen todas las que yo había definido. Rutina, rutina, rutina y rutina. ¿Ya? Antes de seguir, voy a cambiar el nombre a esta propiedad, que este es el, no sé, tipo tratamiento o tipo paciente, en realidad, da lo mismo. Entonces, fíjense, esta es nuestra secuencia. El paciente rutina sigue check-in, registro, sala de examinación, salida normal. Adicionalmente, digamos, esta entidad, cada vez que pasa por uno de estos distintos procesos, va teniendo un distinto tiempo asociado al procesamiento, ¿cierto? Entonces, para agregar esa variable, vamos acá a Property y vamos a poner Expression, ¿ya?
¿Por qué una expresión y no, por ejemplo, un valor real o algo así? Porque vamos a utilizar distribuciones probabilísticas, ¿ya? Y la distribución probabilística no es un valor real en términos de la programación de Siemens ni un valor entero ni nada, sino que es una expresión, ¿cierto? Porque es un random, punto algo, punto algo. ¿Se fijan? Entonces, el nombre de esta expresión, le vamos a poner acá tiempo, no sé, tiempo de servicio o algo así, ¿ya? Va a ser el tiempo asociado a cada uno de estos procesos. Entonces, antes de seguir, en unit type le voy a decir que esto es tiempo, porque vamos a poner los tiempos de procesamiento y van a estar medidos en minutos. Perfecto, ahora estamos listos. El primero, ¿dónde está? Acá está. Yo lo voy a poner en mi otra pantalla mientras para ir viéndolos y no tener que estar cambiando cada rato, pero en realidad esto es un 2, esto es una random.uniform 3.7 o 3,7, esta es una triangular, 5, 10, 15, recordemos que está todos minutos, y este valor es 0. Ahora, ¿por qué 0? Sí, fíjense que acá yo estoy poniendo la salida normal, y la salida normal es un sync. Bueno, recuerden que no recuerdo si hace como 3 o 4 clases que hablamos un poco de secuencia, dijimos que efectivamente uno tiene que agregar el nodo final, ¿cierto? En este caso, el sync. Ahora, obviamente no hay un tiempo de servicio asociado, porque una vez que llegas al sync, la entidad se destruye. Entonces, no hay problema con eso, digamos. ¿Eh? Pero igual es importante poner 0. Entonces, vamos viendo ahora, por ejemplo, con el moderado. Ya voy a poner acá moderado creo que son 5. Para los moderados, ¿qué tenemos? Hay un check-in, ¿cierto? Hay un registro, hay una sala de examinación, luego hay una sala de tratamiento y luego una salida normal, ¿cierto? Perfecto, y los tiempos asociados son los siguientes, son 2, random.uniforme 3,7, esta era una triangular 10, 15, 20, random, esta también es una triangular 5, 8, 10, y obviamente igual que antes la salida va a ser 0. ¿Eh? Vamos a hacer lo mismo con los severos. Los severos tienen 1, 2, 3, 4, 5 también opciones. 3, 4, 5, que son el check-in, el registro, la sala de examinación, si no me equivoco, sí, la sala de tratamiento, y finalmente la salida normal, ¿cierto? Vamos viendo. Check-in es 1 minuto. El registro son 2 minutos determinísticos. La examinación es una triangular con parámetros 15, 20 y 25, si no me equivoco. Y la sala de tratamiento también es una triangular con los mismos parámetros, 15, 20 y 25. Déjenme revisar. 15, 20 y 25, sí, las dos. Perfecto. Y obviamente la salida es 0. Y finalmente, los pacientes urgentes. Urgentes son solamente 4 procesos, ¿cierto? Entonces hay un check-in, pero no hay un registro, hay una sala de trauma directamente, una sala de tratamiento y finalmente la salida a trauma. ¿Eh? Entonces el check-in en este caso es un 0,5 minutos, la sala de trauma es una triangular, con parámetros 15, 25 y 35, y la sala de tratamientos es una triangular también, parámetros 15, 45 y 90. Perfecto. Con eso ya tenemos configurado todas nuestras secuencias, por una parte, y nuestros tiempos de servicio. ¿Se fijan? Es un poco tedioso esa parte, pero bueno, es parte de, ¿cierto? Lo importante es que podemos definir todo acá. Entonces, si alguien quiere hacer un cambio y tuviera un modelo más grande, por ejemplo, sería más fácil porque sería ir a esta tabla y buscarlo rápidamente y hacer los análisis respectivos. Entonces, ya tenemos todo definido, ahora tenemos que empezar a configurar. Partamos con lo primero, con las secuencias. Entonces recuerden que en algún momento conversamos que cuando tenemos secuencias, lo que tenemos que hacer es ir a todos los nodos de transferencia, a todos los outputs
de los distintos objetos, ¿cierto? Estos nodos azules. Y acá, donde dice Entity Destination Type, ponerle en vez de continuo, que es lo que viene por defecto, ponerle by sequence, ¿cierto? Para que se respeten las secuencias asociadas a cada una de las entidades que pasa por ahí. Perfecto. Y por otra parte, ahora tenemos que hacer dos cosas. Partamos con la más sencilla, con los tiempos de servicio. Entonces, vamos a seleccionar todos los servidores, para hacerlo de una manera directa. Y acá en Processing Time, obviamente no vamos a tener un valor, porque tenemos que referenciar a lo que acabamos de hacer en la tabla. Entonces nos vamos a ir a la tabla tratamientos. Fíjense que me sale acá esta tabla como con un icono de tabla. Bien, punto. En tratamientos nosotros habíamos definido el tiempo de servicio, ¿cierto? Que era esta variable donde está, perdón, esta columna donde están todos estos valores. Entonces automáticamente ya tengo todos los tiempos de servicio asociados. Y si lo corremos, a ver si lo puedo bajar un poquitito, fíjense que solamente deberían pasar los rojos hacia abajo y no debería pasar nadie más de otro color, que es más o menos lo que está pasando hasta ahora. Está solamente respetándose los colores hasta el momento, digamos la severidad de los pacientes. Voy a poner un breakpoint acá para cuando llegue uno. Obviamente se van a ver pocos rojos porque tienen un 5% de probabilidad de llegar. Entonces, de aquí a que llegue uno puede pasar mucho rato. Quizás lo voy a apurar un poquito. Que llegue alguno rojo para que veamos qué pasa. Claro, como era de esperar, no ha salido ninguno todavía. Y hay que tener un poquito. Ahí llegó uno. Perfecto. Y ahí pasó y por eso se detuvo, está en pausa. ¿Eh? Voy a bajar aquí. Perfecto. Ahí está el rojito. ¿Se fijan? Entonces estamos más o menos respetando, no más o menos, perdón, estamos respetando efectivamente el tema de las secuencias y los tiempos también. Lo que no estamos respetando hasta el momento, porque no lo hemos configurado, es la priorización, ¿cierto? Fíjense que acá hay un severo y estos son 3 moderados. Y según lo que dice nuestro enunciado, esta persona que está acá, que supone que está severo, pero ahí está hablando por teléfono, debería haber pasado antes que los verdes. Por ejemplo, acá pasó primero el verde. Y acá debería estar este primero porque tiene un grado de severidad mayor. Entonces, eso es lo que nos hace falta configurar. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a seleccionar nuevamente todos los servidores. Y fíjense que acá, en el ranking rule, fíjense que es la regla de ranqueo estática utilizada para ordenar, digamos, los- las solicitudes de cada uno de estos servidores con relación a las entidades que están asignadas en las colas de entrada. Entonces, por defecto siempre es FIFO esto, ¿ya? Es decir, el primero que llega es el primero que se atiende. Pero en este caso nosotros no queremos que sea FIFO, sino que se respete la prioridad. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense que acá tenemos varias opciones. Tenemos FIFO, tenemos LIFO, tenemos el valor más pequeño primero y el valor más grande primero. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es decir el valor más largo primero, ¿ya? Y por eso yo les decía hace un momento que daba lo mismo si teníamos 1, 2, 3, 4 o 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque con esto yo estoy diciendo, mira, el que tenga la mayor prioridad, el largest value first, es el que primero se va a atender. Entonces, obviamente, si llega un paciente de prioridad 3, va a ser atendido primero. Si lo hubiésemos hecho al revés, es decir, 1, 2, 3, 4, o 4, 3, 2, 1, no sé, claro, ahí hubiera sido el smallest value first, ¿ya? Pero en este caso es el largest value first. Ahora, tenemos esa opción, ¿cierto? Ya le dijimos que tiene que mirar digamos, el atributo más grande entre todos los candidatos que haya, pero no le hemos dicho qué atributo, ¿ya? El entity.priority, que es el que viene por defecto, no es el que nosotros necesitamos, porque nosotros no configuramos ese atributo en particular, ¿ya? Sino que generamos un nuevo atributo para la entidades. Entonces, para buscar ese atributo, nos vamos a ir a la tabla Patient Data, y dentro de ella recordemos que tenemos esta opción que es Priority. Y ahí la seleccionamos. Recuerden, vamos a Patient Data y tenemos la prioridad acá, 1, 2, 3, 4. ¿Se fijan? Entonces,
El urgente es el que tiene el mayor valor. Entonces, si es que hay un urgente y una rutina, ¿a quién tomo? Ah, tomo el valor más largo primero. Ah, pero ¿qué valor? Ah, Patient Data Priority. ¿Se fijan? Y con eso ya sí vamos a atender primero a la entidad que lo necesite con más severidad. Vamos a ver si es que podemos verlo por ahí. Y automáticamente como que se ordenaron, este va a entrar y se debería poner ahí, ¿se fijan? Como que el que entró, que estaba justo a la espera, se puso acá, con los severos. Y como que se ordenan del más severo al menos severo. Y tiene mucho sentido, obviamente, porque al entrar en la cola como que ya entra ordenado, ¿sí? Y eso nos sirve para lo que necesitamos. Creo que con eso estamos listos. Sí, con eso estamos listos. ¿Se fijan? Ahora, como les dije, es un modelo sencillo, pero que tiene harta configuración acá. Entonces, la gracia de esto, y que si ustedes se fijaron, no tenemos ningún valor, prácticamente ningún valor, salvo los tiempos de llegada, de manera explícita acá. Entonces, si nosotros queremos hacer cualquier cambio, vamos simplemente a las tablas de datos que tenemos acá y hacemos las configuraciones respectivas. ¿Se fijan? Tenemos nuestros tipos de pacientes, nuestras prioridades, nuestros mix. Y fíjense que me apareció un signo más acá. Y ese signo más apareció porque como yo definí esta columna como columna primaria, o como llave primaria, y luego definí esta llave foránea de acá, lo que estoy diciendo es, bueno, para ti rutina, tengo todas estas opciones que están acá. Entonces, si hago clic en ese signo más, fíjense que me aparece justamente la tabla relacional. Y ese era el concepto que les quería hablar al principio. Que en Simio tenemos dos tipos de tablas. Las tablas simples, común y corriente, y las tablas relacionales. ¿Ya? Cuando hablamos de una tabla relacional, lo que estamos diciendo es, de una tabla primaria, o de una tabla que contenga alguna llave primaria, los valores de esa llave primaria van a tener asociado no solamente un valor, digamos, en otras características en una misma fila, sino que van a tener otra tabla completa asociados a ella. ¿Ya? Entonces, obviamente, eso es un modelamiento mucho más avanzado que lo que habíamos visto antes, que nos permite hacer cosas más profundas. Esto se podría, todo lo que hicimos hoy día se podría haber hecho de otra forma, sí, pero quizás esta era la forma más directa y más sencilla de hacerlo. Perfecto. Entonces ahora, volvamos al enunciado. El enunciado que nos decía, nos falta esto, las capacidades. 1, 3, 6, 6, 2. Esta era 1, déjenme ponerla aquí al ladito, ahí vendrá. Casi se me olvida eso. Registro es 3, sala de examinación y sala de trauma, las dos son 6. Y la sala de trauma es 2. Sala de trauma es 2 y la sala de tratamiento es 6. Perfecto, ahora sí que sí estamos listos con el modelo. Entonces, ¿qué nos pidieron? Hacer 25 réplicas por 50 días con un warm-up period de 5 días. Perfecto, entonces nos vamos a ir al Project Home y vamos a hacer un nuevo experimento, un experiment, y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, fíjense que antes de hacer nada, acá me sale una opción que dice warm-up period. Y acá yo le voy a poner 5 días. ¿Ya? La duración de la simulación acá arriba va a tener un largo de 50 días. Entonces ya tenemos los 50 días y los 5 días de warm-up period. ¿Ya? Y vamos a agregar los estadísticos de respuesta, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces, primero va a ser el check-in. ¿Y cuál va a ser la propiedad o la expresión que vamos a evaluar? Bueno, es bien sencillo. Nos vamos al check-in.capacity.schedule utilization, ¿cierto? En la utilización programada. De hecho, la utilización programada para los que ya están trabajando en la entrega del proyecto es justamente una de las características que tienen que evaluar en el modelo. ¿Ya? Un poco más sofisticada porque hay que hacer un pequeño cálculo adicional, pero la utilización programada es la que necesitamos al menos ahora. Tenemos también el registro. O sea, ahora va a ser lo mismo. La expresión es registro.capacity.schedule. Perfecto. Tenemos también sala de trauma, salas de traumas o salas de trauma, lo mismo.
sala trauma.capacity.skeletonization. Y tenemos también la sala de exámenes. Examen. A lo mismo. Sala examinación, bueno, y sala examen, punto capacity, punto skeletonization. Skeletonization, perfecto. Faltó uno, era la sala de tratamiento. Sala de tratamiento. Cuya expresión, igual que antes, sala tratamiento, punto capacity, punto skeletonization. Perfecto. Y aquí simplemente le ponemos nuestras 25 réplicas y corremos. ¿Ya? Probablemente esto se va a demorar un poco. De hecho, al principio lo había hecho con una duración de la simulación de 1000 días, pero con eso se demoraba mucho. ¿No? Ni siquiera me alcanzaba a salir una réplica. Así que por eso lo bajé a 50. Bueno, déjenme, lo tengo abierto por aquí, déjenme buscarlo y les comparto el que ya tengo corrido, porque si no esto no va a terminar nunca, para mostrarles los resultados. ¿Ya? Lo tengo aquí, justamente. Esta es la solución que ya está arriba, está en el aula virtual. Fíjense que ya vamos a ver al tiro los Foxplot, pero fíjense que los valores que tenemos acá son 42%, 33%, 15%, 56% y 40%. Cuando uno ve los Foxplot, son justamente los valores que tenemos acá, los valores medios. Los valores no giran mucho. Y justamente acá, en el libro, tengo los resultados que se obtuvieron para este mismo ejemplo. Este es un ejercicio que saqué del libro, Simian Simulation Modeling Analysis and Applications, ¿cierto? El libro del curso, como el laboratorio. Y no sé si alcanzaron a ver, pero porque más encima creo que ven chica mi pantalla, mi cámara, pero ahí justamente lo que hicieron los autores del libro es analizar este mismo modelo, pero utilizando un modelo de redes de cola, ¿ya? Que es como una red de modelos de teorías de cola. Y justamente los valores que se encuentran analíticamente a través de una red de colas son muy parecidos, se los voy a dictar. Es 42.13%, 33.58%, 15.63%, 56.04% y 40.32%. Ahora, hay una pequeña diferencia, ¿por qué? Porque, y esto es lo interesante de la simulación, porque nosotros estamos analizando 25 réplicas, que pueden ser pocas, quizás si tengo 1000 réplicas, sí voy a calzar mucho mejor. Recordemos que hemos visto varias veces que mientras más réplicas, más voy a converger al valor real, ¿cierto? Al valor teórico. Y eso más o menos lo que está pasando acá. Ahora, tenemos ese valor medio, por ejemplo, que es de 42.06, y tenemos un cierto intervalo de confianza, que fíjense que va desde 41.9 hasta 42.22, lo cual es súper acertado. Tenemos solo 25 réplicas, no son tantas quizás, pero ya nos acercamos bastante a los valores teóricos que nos ofrece un modelo redes de cola. Entonces, ¿cuál es la gracia de eso? ¿Por qué se los quise mencionar? Porque también uno puede considerar este tipo de modelos, obviamente cuando ustedes hagan un modelo más complejo en la realidad, quizás no van a poder hacer este análisis, pero por lo menos para ciertas partes del modelo sí les puede servir, o para tener nociones de si van por un buen camino o no. Si yo tengo este modelo, que es más o menos sencillo, y lo puedo representar a través de un modelo de teoría de colas, y yo hago el análisis, digamos, encuentro las expresiones, o más que encontrar las expresiones, eso me lo ofrece la ecuación de Little y otras más que vieron en el modelo estocástico, yo puedo determinar cuál es la utilización promedio del sistema en el largo plazo, puedo estudiar los largos de las colas en el largo plazo, los tiempos de espera en el largo plazo, pero todo eso lo hago de manera analítica, ¿se fijan? Y eso me entrega un valor en el largo plazo que está recontra archiestudiado. La teoría de colas es súper vieja y es una de las materias más interesantes desde el punto de vista metodológico de la ingeniería industrial, así que es algo que está sumamente validado. Y acá ustedes se dan cuenta que con el modelo de simulación de alguna manera se van acercando. Ahora, esa es justamente la gran diferencia entre un modelo de simulación y un modelo de teoría de cola.
En el modelo de teoría de colas yo voy a hacer un análisis de los valores esperados en el largo plazo, ¿cierto? Yo voy a encontrar cuál es el tiempo promedio en el sistema en el largo plazo, ¿cierto? El largo promedio de la cola en el largo plazo, etcétera. Pero esos son promedios y nosotros ya hemos conversado varias veces que no tenemos que confiar solo en los promedios. Si bien nos da un buen indicio de alguna respuesta, no es la totalidad de lo que necesitamos. Y esa es la gran diferencia que ofrece un modelo de simulación, por ejemplo, versus un modelo de teoría de cola, donde nosotros sí podemos ver la aleatoriedad de nuestra variable de respuesta, sí podemos analizar un histograma de esa respuesta, podemos entender y estudiar la distribución probabilística asociada a la variable de respuesta. ¿Ya? Pero la gracia es que ese paso de validación que conversamos en las primeras clases de este curso se puede lograr mediante la comparación con modelos de teorías de cola, como lo que les comentaba recién. Entonces, si yo veo estos resultados y los comparo con los del modelo de teoría de cola, entonces de alguna forma yo puedo darle un check súper grande a la validación de mi modelo. Entonces, cuando yo llego donde mi cliente, estoy pensando desde el punto de vista como media consultoría, y ustedes van el día de mañana donde su cliente le dice, mira, ya tengo la simulación, ya está corriendo, faltan algunos detalles, pero ya está lo grueso listo, y te dice, bueno, perfecto, pero ¿cómo sé yo que está bien? Y tú le dices, mira, acabamos de hacer un análisis, digamos, empírico a través de los modelos de teorías de cola, y efectivamente nos damos cuenta que los valores convergen. Entonces, con eso nosotros podemos validar que lo que está haciendo el modelo de simulación es correcto. ¿Ya? Y eso es un check súper grande, y eso les da a ustedes, de alguna forma, un grado de credibilidad súper grande. Porque, y también porque siempre en el lugar del cliente, que uno puedo llegar yo, por ejemplo, a algún cliente que pide una simulación y decirle, no, si confía en mí, esto está listo, la simulación ya está perfecta, listo, implementa lo que nos dio el resultado y ya. Pero ¿por qué tendría que confiar en mí? ¿Cierto? Obviamente yo soy profesional, no tendría por qué mentirle, pero si yo le digo solamente confía en mí, tiene con justo derecho la opción de dudar, ¿cierto? Pero es muy distinto decirle confía en mí que decirle, mira, lo contrastamos con este modelo analítico de teoría de colas y los resultados coinciden, ¿cierto? Y pueden haber otras opciones. Generalmente uno los analiza y los compara con modelos de teoría de cola porque tienen como naturalezas muy similares con modelos de simulación. Los modelos de simulación son como más flexibles, son más genéricos, o más generales en el sentido de que podemos hacer muchísimas más cosas, ¿cierto? Obviamente más caro computacionalmente, ¿cierto? Pero, y económicamente también es mucho más caro hacer un modelo de simulación que un modelo de teoría de cola, pero la gracia es poder validar, y eso les entrega certezas también, no solo a ustedes que están modelando, lo cual es algo que deseamos, necesitamos certezas de lo que estamos haciendo bien, sino que también a sus clientes al futuro, ¿cierto? Es una forma de validar que su trabajo es profesional y lo están haciendo bien. Así que eso salió un poquito más larga la clase, pero me interesaba mostrarles el tema de cómo configurar una tabla de datos y cómo meter distintas opciones dentro de una tabla de datos referencial. ¿Ya? Eso que acabamos de ver hoy día dentro del libro de Simio, este es el libro que utilizamos para todos los laboratorios, prácticamente casi todos. Hay algunos ejercicios que los saco acá. Eso está en el apartado de modelamiento avanzado de Simio. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ustedes ya han aprendido, yo me atrevería a decir que mucho más que lo que sabe el promedio de los que sabe Simio. ¿Ya? Así que vamos por un buen camino. Ya estamos viendo modelamiento avanzado. Todavía hay muchas cosas que faltan por ver y probablemente no alcanzamos a ver todo. De hecho, no vamos a alcanzar a ver todo lo que hace Simio en un curso porque son tantas las cosas que no te alcanza el tiempo, pero ya estamos viendo cosas súper avanzadas. Entonces, fíjense que si hacemos una recapitulación, ya hemos trabajado más o menos, de manera más o menos profunda con procesos, que eso es parte como de la modelación intermedia de Simio, tal como lo dicen los autores de este libro, y hemos trabajado con datos y cosas un poco más sofisticadas que tienen con el modelamiento avanzado de Simio. Antes de que se vayan, y antes de preguntarles si hay dudas o comentarios, va a haber una charla súper, súper buena, que por favor yo les dejo muy, muy, muy recomendado que vayan, online obviamente por Zoom, va a ser en la Universidad de los Andes, ¿ya? Y es un profesor que es doctor en modelación y simulación de la Universidad de la University of Central Florida, en Estados Unidos. Déjenme buscar el tiro cuándo es y en qué horario, creo que es mañana,
pero les confirmo que déjenme buscarlo aquí. Yo voy a ir al menos. Acá está, parece, a ver. La complejidad actual. Técnicas de simulación, ya. Es súper poco formal lo que les voy a mostrar porque la verdad es que lo vi en Instagram. Después, bueno, me llegó un aviso por LinkedIn. Acá lo estoy viendo en Instagram, pero fíjense, va a estar súper, súper bueno. Es un seminario de la Facultad de Ingeniería y Ciencia Aplicada de la Universidad de los Andes, que en este caso tiene por nombre Técnicas de Simulación para la Toma de Decisiones Empresariales, ¿ya? Y esto es genial, porque acá se van a dar cuenta, con lo que les decía recién, con el punto de vista de la consultoría, de un cliente que me está solicitando una simulación. Si la simulación fuera tan sencilla de hacer y fuera tan barata y fácil, créanme que nadie haría un seminario para explicar cómo las técnicas de simulación te pueden ayudar a mejorar las decisiones empresariales, ¿ya? Y eso es algo que se está viendo mucho ahora, sobre todo con el manejo de las filas, sobre todo ahora, bueno, que es complejo el tema del COVID y todo, y que se están formando hartas filas en general, todas estas cosas se están viendo harto, todos estos desarrollos de modelos de simulación. Y esto va a ser, fíjense, organizado por el Diplomado en Simulación para la Gestión de Proyectos de la misma universidad. Esto es mañana, justamente, el 12 del 5, de 19 a 20 horas online. Eh, no tengo el link. Inscripciones en el link de la bio. Déjenme ver. Yo ya me inscribí, pero déjenme buscar acá el tiro el link y se los mando por ¿cómo se llama esto? Por el chat. Eh, Supongo que era este. Bueno, mientras carga. Así que eso, pues les dejo súper recomendado ir. ¿Ya? Bueno, no les mencioné al expositor que es súper destacado acá en Chile con respecto a estos temas de simulación. Seminario de Técnicas de Simulación, acá está. Sergio Quijada, el profesor Luis Felipe Roleo, que es el director de la cátedra, hizo el doctorado en esa universidad también, en simulación. Así que probablemente lo conoce. Me atrevería a pensar que sí. Ahí está el link. Se lo voy a mandar por el chat. Ahí se fue, parece. Me parece que ahí se fue. Así que véanlo. Como les decía, el que presenta el expositor es Sergio Quijada, que es doctor en modelación y simulación de la Universidad Central de Florida. Y es director del máster de Ingeniería en Gestión, ¿eh? O Ingeniería en Gestión de la misma universidad. Así que eso, espero verlos por ahí mañana, creo que es en Zoom, si no me equivoco, no sé. Eh, eso tenía pensado para hoy día mostrarles, espero que haya quedado más o menos claro. Ya los convenció con el tema de la teoría de Cora y cómo de alguna manera vamos variando los resultados de nuestros modelos. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Estas soluciones ya están arriba, por si acaso, por si alguien quiere descargarlo. Perfecto. Ya, pues, si no hay más, bueno, nos vemos la próxima semana para quienes quieran asistir. Recuerden que no hay clases. Va a haber, bueno, para lo general. Qué bueno que aprovechen la oportunidad. Recuerden que la próxima semana no hay clases, solamente voy a estar disponible por si tienen dudas del proyecto, pero no van a haber clases, ni cátedra ni laboratorio, ¿ya? Así que vamos a dejar las dudas para el lunes. Si es que hay alguien que tenga dudas del proyecto, yo voy a estar conectado el lunes a las 7. ¿Ya? Si llega alguien, la resolvemos y si no llega nadie, me voy, ¿cierto? Así que traten de ser puntuales para no perder la oportunidad y si alguien no alcanza a llegar a las 7 y necesita estar más tarde, me manda un correo nomás y yo lo espero. ¿Ya? Así que eso, y aprovechen en lo posible descansar y reponer un poco las pilas ahí para estar listos para la vuelta. Eso, chicos. Nos vemos el lunes, si es que así lo define el destino. Que estén bien. Chao, chao.